Como siempre, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola Yeri, buenas noches. No sé si qué tan buenas, pero qué día, vaya día. Tú haces una reseña en su cuenta de ex, lo recomiendo seguir, leer con atención, con alguna información que siempre es destacable. El perfil de José Muñoz, este vínculo entre la localidad, Ciudad de México, la cercanía, por supuesto, con Clara Brugada, y el gobierno federal. Entrañable, integrante, reconocido por todos los equipos en el gobierno, pero era una pieza clave. ¿Por qué? Bueno, es una pieza clave porque no solamente veía temas metropolitanos, sino como uno de los principales asesores de la jefa de gobierno, José tenía la responsabilidad también de informarle de temas policíacos. Servía como un enlace entre la policía, tanto de la Ciudad de México como algunas células del equipo de seguridad federal en la Ciudad de México con el Palacio del Ayuntamiento, que es la oficina de Clara Brugada. Él conocía de primera mano, pues, operativos importantes, resultados, detenciones prioritarias, incluso, por ejemplo, algunas listas de generadores de violencia. No era un tipo necesariamente que operara los aparatos de inteligencia. En ese sentido es distinto a muchos perfiles técnicos dentro de la policía de la Ciudad de México, pero sí José era alguien que conocía el tema de la seguridad y creo que por eso es muy relevante, además del perfil que tenía Jimena, que por supuesto conocía a detalle la agenda de la jefa de gobierno. Claro, como secretaria particular de la jefa de gobierno de la capital, con más cámaras instaladas, la sede de los poderes de gobierno, evidentemente. Sí, claro. Además, llama la atención justo la manera en la que se comete este doble homicidio. Se comete cerca de las 7 de la mañana, a plena luz del día, en una avenida transitada, cuando miles de personas se dirigen al trabajo o a las escuelas. La verdad, Joely, no puedo dejar de pensar en los paralelismos con el atentado en 2020 con el secretario Omar García Harfuch, muy Claro, parecida a la hora, muy parecida a plena luz del día en una avenida muy transitada. En el caso del atentado Omar García Harfuch, Paseo de la Reforma, te habla de la arrogancia del crimen organizado y de cómo incluso el hecho de que la Ciudad de México tenga 80,000 policías y tenga más de 55,000 cámaras de vigilancia, más todas las cámaras de vigilancia de negocios privados o de domicilios, pues pueden operar de todos modos, como vimos, con una precisión brutal y además solamente se puede entender la manera en que esperaron a Jimena y a José, que conocían dónde iban a estar, el plan de huida, si era un trabajo que les tomó mucho tiempo planificar. Es importante decir que si se confirma que se trató de un trabajo del crimen organizado, como todo apunta hacia eso, no solamente fallaron los aparatos de prevención de la Ciudad de México, sino que también fallaron los aparatos de inteligencia para poder prevenir que un grupo del crimen organizado atentara contra dos funcionarios de la más alta importancia para la ciudad. un ataque planeado. Tú pones sobre la mesa la participación de un crimen organizado arrogante, con la participación en todo caso de un sicario, con fallas en la prevención y en la inteligencia, como bien lo comentas, por el nivel de personaje del que estamos hablando. Sí, claro. Digo, siempre pensamos en el tirador solitario porque es lo que la imagen nos permite ver a través de esta, por cierto, bastante mala imagen. Si así es como están saliendo las imágenes con la que se persiguen los delitos en la Ciudad de México, con esa nitidez, entre comillas, pues la verdad es que de poco tenemos una tecnología muy obsoleta por lo visto en la Ciudad de México. Pero no solo, pero lo que vimos es un tirador solitario, pero que seguramente forma parte de una célula muy grande. Solamente hay que pensar, por ejemplo, en el motociclista que le ayudó a huir, en el vehículo muro que probablemente también tenía una o iba a participar en caso de que el vehículo de Jimena se movilizara. Seguramente hay un escondite, hay un lugar donde están escondidas estas personas y ese lugar también está administrado por otras personas que están participando de manera indirecta. Es decir, están todos los elementos para pensar que se trata de una tarea del crimen organizado y no hay que olvidar también, Joely, que ocurrió hace 4 o 5 días apenas. La DEA acaba de dar a conocer su último informe sobre la presencia de grupos criminales en Sí. México
en seis grupos criminales, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel de Noroeste, Familia Michoacana y Nueva Familia Michoacana, los seis con presencia en la Ciudad de México, de acuerdo con este informe de hace 4 días. A eso hay que sumarle los grupos criminales locales como la Unión Tepito, la Antiunión, el Tren de Aragua, que es un grupo de origen venezolano que está anidado en la Ciudad de México, y otros pequeños grupos que son de localidades o de alcaldías, los Tanzanios, los Bonitos, los Canchola, el Rondo 88. Es decir, este crimen no solamente refleja un error en los aparatos de prevención, sino también la manera en que se ha permitido que la infiltración del crimen organizado domine incluso zonas que pensamos que están bastante tranquilas, porque también hace unos días el INEGI sacó su encuesta nacional de seguridad urbana y la alcaldía Benito Juárez surge como el segundo espacio, la segunda demarcación donde más seguro se siente la gente. Y justo ahí, en la colonia moderna, en el eje 4 y a Calzada de Tlalpan, ocurre este doble homicidio que sin duda va a simbrar la percepción de seguridad que tenemos los ciudadanos, los capitalinos de lo que pasa en nuestro entorno. ¿Cuál es el mensaje? Porque bien decías que encuentras paralelismos entre este ataque contra el círculo cercano de la jefa de gobierno y en su momento el ataque al secretario, hoy secretario de Seguridad Pública a nivel federal. ¿Cuál es el mensaje de estar atacando continuamente a personajes cercanos a, pues en este caso, el secretario o la jefa de gobierno? Yo creo que a diferencia de otras entidades donde muchas veces los grupos criminales atacan a servidores públicos, lo hacen porque no hay acuerdos respetados o porque se movieron de una lealtad de un grupo criminal hacia otro. Creo que en el caso de la Ciudad de México es difícil pensar en ese tipo de complicidades, o al menos no son tan evidentes. Creo que más bien tienen que ver con sí un trabajo distinto que se hace en la Ciudad de México, en el que se combate de manera frontal al crimen organizado, donde sí creo que hay funcionarios públicos honestos al frente de la seguridad, como el caso de Marcela Figueroa, el propio Pablo Vázquez, incluso durante la gestión de Omar García Harfuch, me parece que hizo un trabajo importante desmantelando estructuras del cártel Jalisco, de la propia Unión Tepito, y eso pues, puede generar mucha virulencia. No hay que olvidar el caso del asesinato del jefe Milton, que era uno de Exacto. los de Omar García Harfuch, encargado de las operaciones de inteligencia, asesinado por una decisión del cártel de Sinaloa, el cártel Nuevo Imperio, y lo que sabemos hoy es que el asesinato del jefe Milton no tenía que ver con una colusión de él con el crimen organizado, sino al contrario, que había dado golpes muy importantes al crimen organizado y al no querer frenar esos golpes, al intensificar la lucha contra el crimen, es que es asesinado sin escoltas, lo mismo que pasa con estos dos funcionarios de altísimo nivel. Creo que habrá que también replantear por parte del gobierno de la ciudad qué pasa con la protección a estos funcionarios que tienen tareas muy relevantes de las que depende la operatividad de la ciudad. Y por otro lado, querida Joely, veo un reto muy importante de aquí a las próximas, yo no te diré ni días, horas. Por un lado, tenemos que ver una detención rápida de los autores, tanto materiales como intelectuales, para que no haya un mensaje de impunidad. Segundo, esas detenciones tienen que estar a prueba de cualquier duda de chivos expiatorios. Claro. No puede haber ninguna duda de que agarraron a unas personas que estaban en la calle y unos borrachitos y los pusieron como si fueran los generadores de violencia. Tiene que ser un trabajo a prueba de dudas. Y lo tercero es que tiene que hacerse con inteligencia para que estos arrestos puedan ser bien armados por la fiscalía y no dejarle oportunidad a un juez corrupto, a un juez omiso, la liberación de estas Sí. personas. Tiene que ser un trabajo policíaco que lleve a una sentencia firme para que quien quiera intentar atacar a un funcionario público en México, como pasa en otros países, que se ataca a un secretario particular, a un policía, a un militar, a un periodista, a un defensor de derechos humanos, sepan que no va a haber impunidad. Esos son los grandes retos que tiene en este momento tanto el gobierno de la Ciudad de México como el gobierno federal, que ha prestado auxilio para que esta misión se lleve a cabo lo más rápido y contundentemente posible. Para concluir, sé que tienes pocos minutos porque todos los medios estamos sobre ti. ¿Ves que funcionarios como un presidente, un secretario de seguridad, un jefe de gobierno, un gobernador puede estar como blanco de grupos del crimen organizado?
Sí, sin duda, claro que sí. Son personas que toman decisiones todo el tiempo que pueden afectar, perjudicar o beneficiar a los grupos criminales. Y en una ciudad de México donde existe, por ejemplo, zonas estratégicas para el crimen organizado, como la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como son algunos mercados, como son las plazas comerciales, vaya, destinos turísticos. Se trata de ciudades que son ambiciadas, son muy anheladas por el crimen organizado. Y esto, evidentemente, hace que Claro. funcionarios de alto nivel sean objetivos prioritarios para el crimen organizado. Óscar Valderas, muchísimas gracias por la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Eli, buenas noches, un placer. Igualmente.